A continuación, en La Voz del Derecho, 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho. Hoy es jueves 9 de marzo, son las 7:08 de la noche, estamos saliendo en vivo y en directo con una nueva entrega de nuestro programa. Como siempre, semanalmente les presentamos a ustedes algún tema de actualidad e invitamos a algún experto para que nos comparta sus opiniones acerca del tema. Recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter como @lavozdelderecho, @2 puntos. En Facebook también estamos y a través de la página de La Voz del Derecho nos pueden contactar para si quieren hacer preguntas a nuestro invitado experto. El día de hoy tenemos pues un lujo de invitados. Estamos con Mónica Morales. Mónica Morales es abogada y tiene un LLM en Propiedad Intelectual y Derecho de la Información de Ohio State University. Y también nos acompaña el doctor Wilson Ríos, pues que su trayectoria en los temas de propiedad intelectual ha sido toda. El doctor Wilson Ríos es profesor de distintas universidades y pues es una de las personas que más conoce de propiedad intelectual en el país. Doctor Wilson Ríos, bienvenido, muy buenas noches. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches para Mónica y para todos los radioescuchas. Muchas gracias. Y Mónica, bienvenida, muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, Felipe, buenas noches a todos los oyentes y buenas noches a Wilson Ríos. Bueno, para empezar este programa, a nuestros oyentes hay que hacerles una advertencia y este programa les va a parecer como del futuro, porque pues vamos a hablar de la regulación de la robótica y pues esa sería la primera pregunta, doctor Wilson Ríos. ¿Cómo mostrarles a nuestros oyentes el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que está ocurriendo frente a la robótica en el mundo? Pues Felipe, efectivamente, como lo mencionas, pareciera un tema donde estamos haciendo futurología, pero en realidad es un tema que desde hace muchos años atrás ha venido, o con el que hemos venido conviviendo, y que ha sido incluso objeto de múltiple tratamiento en varios films y películas de ficción, donde nos han mostrado cómo los robots, los androides, los organismos autónomos y la inteligencia artificial pues van a invadir nuestro mundo, van incluso a desplazarnos, pero lo que hemos logrado entender es que la robótica y los avances en inteligencia artificial no han logrado tal cometido y por el contrario lo que estamos es sacando provecho de ella y conviviendo de una manera pacífica con estos adelantos. Perfecto, doctor Ríos. Entrando un poco en materia, usted escribió un artículo para Ámbito Jurídico en el cual hacía un análisis acerca de la Directiva 2004 del 48 del Parlamento Europeo. ¿Esa directiva a qué se refiere? ¿Por qué es tan novedoso esa directiva? Pues Felipe, efectivamente es una regulación que se presenta por una parlamentaria europea de origen luxemburgués, la parlamentaria Madi Delvaux. Ellos empiezan a trabajar en la Comisión de Asuntos Jurídicos en enero del 2015 y precisamente en enero de 2017, 2 años después, en este año, presentan digámoslo así, el texto de propuesta sobre una legislación, o mejor, de cómo el derecho civil y el derecho en general va a ser afectado por la convivencia y por ese entorno y ese ambiente que tenemos que crear para convivir y compartir con los robots, los androides y estos organismos autónomos. Y ellos entonces en comisión en enero de este año la aprueban y luego pasa a la plenaria del Parlamento Europeo y por una votación abrumadora, por 396 votos a favor, 123 en contra y 85 abstenciones, es aprobada y en este momento bastará simplemente que la presenten el Parlamento Europeo, la presente el órgano competente que es la Comisión Europea para su aprobación y en esta regulación pues entran a establecer bastantes puntos
que nos ponen a pensar en el mundo actual del derecho, tanto en el régimen tradicional de responsabilidad civil, contractual y extracontractual que hemos conocido, en el tema de protección de datos personales, en temas tan interesantes como el de la propiedad intelectual, de tal suerte que los puntos que se tocan allí, las aristas que salen de esta regulación son bastante interesantes. Se basan incluso en la regulación que se está también estudiando en otros países, como en Estados Unidos, como en Japón, en China y en Corea del Sur, de tal suerte que es una regulación que viene a ambientar y a tratar de que podamos convivir en armonía con estos desarrollos. Muchas gracias, doctor Wilson. Para aclararle a nuestros oyentes, ¿cuál sería el concepto de robot o de organismo autónomo? Mónica, por favor. Bueno, esa es una pregunta bien compleja, porque en este tema de las nuevas tecnologías nunca hay unanimidad completamente sobre el concepto de robot. Hay diferentes conceptos. Uno de los paradigmas que se ha establecido para hablar de robot es el paradigma Sense Think Act. Entonces se trata de que no es solo una máquina, sino una máquina que puede generar algún impacto en el exterior, que puede modificar su exterior y que con ayuda de otro concepto que también se involucra mucho acá, que es el de inteligencia artificial, pues va a ir adquiriendo, según la evolución del robot, del tipo de robot de que hablemos, porque hay diferentes clasificaciones, irá adquiriendo capacidades lógicas y cognitivas que podríamos incluso llamar de aprendizaje, y eso le va a ir generando autonomía, grados de autonomía a los robots. Entonces, es difícil, no hay consenso sobre la definición, y este es precisamente un punto que el Parlamento Europeo pide a la Comisión. Por favor, tenemos que hacer una definición común europea de qué vamos a entender como robot, porque eso va a tener muchas implicaciones desde el punto de vista de impuestos que vamos a grabar. ¿Serán solo robots industriales o serán los llamados softbot o chatbot, que son solo software? Entonces, hay muchos espectros en esta definición. En la práctica, ¿cuál podría ser un ejemplo de, en Colombia tenemos robots, por ejemplo, las máquinas en las que uno paga el parqueadero en ciertos sitios comerciales, ¿se considera robot o todavía sería solo una máquina? Ese tipo de máquinas, su comportamiento es predecible. Entonces, podemos decir que si bien tienen un grado de automatización, no es absolutamente impredecible su comportamiento, sino que está programado para eso. El concepto de robot al que le apuntamos es a uno, o que se le apunta en el futuro, es a uno en el cual tenga un grado de autonomía, tenga ese pensar, entre comillas, que le permitiría responder al ambiente, a las interacciones externas de una forma impredecible y autónoma. Un ejemplo de robots que tenemos en Colombia son los robots quirúrgicos. El Da Vinci es un robot muy conocido que ayuda a algunos procedimientos quirúrgicos y que entiendo que algunas clínicas en Colombia lo tienen. Si no estoy mal, la Fundación Santa Fe y otras que probablemente se me escapen. Muy bien, muy bien. Teniendo eso claro, entonces, doctor Ríos, regresando un poco al proyecto, o digamos a lo que se está presentando en la Comunidad Europea, se hablan de 6 reglas. ¿Nos podría explicar de qué se tratan esas 6 reglas para los robots de las que estamos hablando en el proyecto? De acuerdo, Felipe. Lo primero que debemos mencionar es que para entrar o ponernos en contexto, y sobre todo a nuestros escuchas, voy a invitarlos a que recuerden todos aquellos que vieron una película que se llamó Yo, Robot, protagonizada por Will Smith. Recuerden esa película. De los que no la hayan visto, pues los invitamos a que la vean. Esta película, que es de hace unos 8 o 10 años atrás, se basa en un libro escrito por tal vez la autoridad máxima en esta materia, que fue Isaac Asimov,
Asimov, un científico de origen ruso nacionalizado en Estados Unidos, en 1950 escribe su libro llamado Yo Robot, y él establece allí las 3 primeras reglas de la robótica, y esas reglas las vemos repetidas en la película cuando uno se adentra en la película o cuando ha leído el libro. Y básicamente esas 3 reglas buscan preservar o proteger a la raza humana o al hombre frente a las eventualidades de estos robots que puedan llegar a tener una autonomía o un nivel de autonomía alto, y básicamente esas 3 leyes son de las cuales parte la regulación dada en la Unión Europea. Ellos de manera clara lo mencionan y dicen: ya existen estas reglas clásicas de la robótica que ha establecido Isaac Asimov, de tal suerte que con base en esas 3 reglas vamos a elaborar 6 reglas específicas que son las que nos proponen en el documento los legisladores europeos, y esas 6 reglas pues básicamente están recogidas de una manera muy concreta en el texto y buscan grosso modo proteger a los seres humanos frente a un comportamiento que pueda ser hostil por parte de los robots. Para ello incluso hablan de que se debe establecer un botón de emergencia o un botón de apagado para la inteligencia artificial y los robots, que se dé no solo por acción de un ser humano cuando se vea en peligro, sino porque el mismo sistema, cuando se salga de estos grados o estas fluctuaciones de comportamiento que se espera de estos organismos, se active y logre neutralizarlos. De hecho, para algunas clases de robots básicos ya Google ha patentado esta tecnología del botón de apagado. También se ha establecido como alguna de estas reglas de la robótica, por ejemplo, que los seres humanos no puedan crear lazos afectivos con los robots, y allí, por ejemplo, es muy importante recordar también el famoso test de Turing que crea Alan Turing, ese científico y matemático inglés muy célebre por haber descifrado el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Con esa famosa película que también vimos todos The Imitation Game. Y Alan Turing crea un test específico para saber si estamos interactuando o no con un robot, de tal suerte que esas reglas o esas 6 reglas que crea la Unión Europea van en camino de saber que estamos interactuando con un robot o con un organismo autónomo o un androide, y efectivamente poder determinar el grado de injerencia que ellos van a tener. Mencionábamos también hace un momento el tema de la inteligencia artificial, y recuerdo que en el año 96 yo escribía un artículo que se llamaba Obras creadas por ordenador, sistemas expertos y autoría y titularidad de las obras que creamos a través de la inteligencia artificial o de los computadores. Noten entonces que son temas que venimos discutiendo desde hace muchos años atrás y que se ponen de presente con estas 6 reglas que la Unión Europea nos pone sobre la mesa. Mónica, ¿cuál de estas 6 reglas te parece la más discutible? Bueno, hay varias que son bastante discutibles. Yo creo que desde el punto de vista económico, una que se discutió mucho en la deliberación del Parlamento Europeo fue la de imponer o gravar de alguna manera como con un impuesto a los robots. Finalmente se discutió mucho porque tiene unas concepciones económicas y unas implicaciones económicas muy delicadas, y está relacionado con lo que ya mencionó Wilson, de que el impacto y la evolución de la robótica podría tener un costo social muy, muy grande, en la medida en que podrían perderse muchos de los trabajos que hoy en día realizan humanos. Por esa razón, los economistas a eso le llaman que es una externalidad negativa, y por esa razón se ha visto la necesidad de imponer o de gravar con un impuesto la robótica. Eso ha sido muy discutido. Finalmente el Parlamento lo que habló fue de una renta universal, y ha sido tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea por muchos doctrinantes muy debatido. Otro de los aspectos que también es
de mucha importancia y que también resultó objeto de debate fue el hecho de que en el proyecto se establece la posibilidad de que en el futuro, cuando se cuente con robots con una autonomía mayor a la hoy conocida, con una conciencia, entre comillas, se pueda hablar de una nueva o un nuevo estatus o personalidad jurídica y lo llaman persona electrónica. Entonces de ello ha surgido muchos debates, porque incluso se piensa que cuál es la necesidad de otorgarles derechos o deberes a los robots. Eso, por supuesto, es una discusión futura, que hoy en día no hay robots con ese grado de autonomía. Sin embargo, pues son esas las dos aspectos como más debatidos. Otro de los aspectos que me pareció importante es que el Parlamento Europeo se centra mucho en analizar cómo debe ser la responsabilidad civil en caso de un daño causado por un robot, y ellos ya toman un camino diciendo que se espera, ellos recomiendan a la Comisión que sea a través de responsabilidad civil objetiva. Vamos a empezar a hablar de responsabilidad objetiva frente a los robots. Eso es lo que el Parlamento, pues esa es la recomendación que se le hace a la Comisión. Sí, se dice que el carácter de responsabilidad debe simplemente supeditarse a la existencia de un daño y a el establecimiento del nexo de causalidad que generó ese daño, y en esa medida solo se habla de responsabilidad objetiva. Eso se complementa estableciendo un régimen de seguro obligatorio. En el proyecto dicen similar al de los automóviles hoy en día, y a un fondo para garantizar la compensación de los daños. Ese es el esquema de responsabilidad que está planteando el Parlamento. Doctor Ríos, ¿cuál es su opinión frente a la responsabilidad que pueden tener los robots? Pues efectivamente, Felipe, y como lo mencionaba Mónica, ese es uno de los temas más, digamos, neurálgicos y más importantes de estos proyectos o de estas propuestas de regulación, porque efectivamente, aunque desde 1985 y en 1995 la Unión Europea lo volvió a insistir en ello, existe ya digámoslo así, una incipiencia o una incipiente regulación sobre el tema de la responsabilidad generada por estos organismos autónomos o por los robots. Y efectivamente ese tema de cómo se va a responder por los eventuales daños y perjuicios que cause un robot, y al convertirse en una responsabilidad objetiva, pues entramos a navegar por temas tan concretos y tan complejos como el de la responsabilidad por el hecho de un tercero, ese elevar a esos robots de alta autonomía o de un top en autonomía a la calidad de ciudadanos electrónicos, creando una nueva categoría diferente a la que ya conocíamos de persona jurídica o de persona natural, y dando ese grado de responsabilidad que es ostensible y que pues lleva a lo que también ya se mencionó, el crear ese seguro obligatorio que pueda garantizar o respaldar los eventuales daños que cause ese robot, y si la responsabilidad se daría sobre el fabricante del robot, sobre el operario del robot o sobre el propietario del robot en el momento en que lo utiliza. Las normas de protección al consumidor también se tocan y se tienen en tema por la Unión Europea al tocar este tema, y se habla incluso de temas tan interesantes en el tema de protección del consumidor como el de producto defectuoso, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno de estos robots que adquirimos llega a tener una falla en su funcionamiento, en su programación, o incluso llega a ser contaminado o accedido a través de un virus o de un malware o de un control que le puede hacer un tercero para utilizarlo, reprogramarlo e incluso utilizarlo de una manera indebida? Entonces, el tema de responsabilidad es tal vez el más neurálgico, y también un tema que mencionaba Mónica, el deber de pagar impuestos, y el tema que se ha planteado allí también es el de la famosa renta básica universal, porque ¿qué va a pasar con
lo que incluso se ventiló en el Foro Económico Mundial realizado en Davos a principios de este año, donde se estableció de manera clara que en 20 años, es decir, para el año 2037, los 15 países industrializados del mundo van a tener una pérdida en empleos de 5 millones de empleos se van a perder para los seres humanos y vamos a ser reemplazados por los robots. Entonces, ¿qué va a suceder con las cotizaciones a seguridad social para los seres humanos? ¿Qué va a suceder con el gravar con esos impuestos al fabricante, al propietario del robot o a quien opera el robot? Y indudablemente, volviendo al tema de la responsabilidad, recordamos pues esos casos que ya se han dado tanto en Europa como en los Estados Unidos, donde los robots sin intención han causado daño y han causado incluso la muerte de personas, de seres humanos. El famoso caso dado en la planta de Volkswagen en Alemania, donde los dos operarios estaban reprogramando el robot entra a accionarse y el operario no alcanza a salir de la jaula donde operaba o de las rejas donde operaba el robot y es golpeado en el pecho y se le causa una ruptura o explotan sus pulmones y el operario muere. Y el otro caso célebre fue el que se dio en la Florida, en Miami, donde una persona que conducía un vehículo Tesla acciona el piloto automático, empieza a ver una película en la pantalla de su vehículo y por un giro inesperado que da un camión que va más adelante, este vehículo se estrella con ese camión y la persona que iba en el vehículo pues perece, muere, y entró todo el tema de a quién se le indicaba la responsabilidad. Entonces, como vemos, es un tema complejo, sobre todo en el tema de responsabilidad. Interesantísimo. 7:29 de la noche, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. Regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. Son las 7:33 de la noche, jueves 9 de marzo, como siempre con una nueva entrega. El día de hoy con un tema pues muy interesante. En la primera parte de nuestro programa nos hemos podido acercar al tema con nuestros invitados del día de hoy. Estamos con el doctor Wilson Ríos, experto en propiedad intelectual, y también Mónica Morales nos acompaña. El día de hoy estamos hablando acerca de la regulación sobre la robótica. En la primera parte de nuestro programa, pues nos hicimos un acercamiento a nuestros oyentes de lo que significa el concepto de robot, de lo que está pasando con la directiva o con la recomendación que se dio en la Comunidad Europea y acerca de las 6 reglas pues que ya generan conflicto. Quedamos antes de ir a la pausa hablando acerca de la responsabilidad. El doctor Wilson Ríos ponía 2 ejemplos muy interesantes sobre lo que puede generar responsabilidad para los robots. ¿Cuál sería tu opinión, Mónica? Bueno, pues lo que ya mencionamos de que el Parlamento ya ha dado una línea en relación con la responsabilidad y que sería la línea de la responsabilidad objetiva, implica otras muchas cosas, y es que los robots pues son muy complejos y, por ejemplo, va a requerirse que cuando haya una investigación como la que mencionó Wilson del vehículo Tesla, se tenga que acceder, por ejemplo, al código fuente. Esto también lo plantea el Parlamento Europeo, que deba accederse al código fuente y que deba permitirse cierta transparencia y rendición de cuenta por parte de los fabricantes, por parte de los diseñadores, de los programadores, porque el software y los algoritmos van a tener un papel muy importante en cuanto a la autonomía de los robots. Es por esto que, por ejemplo, los vehículos autónomos tienen que enseñarle también, entre comillas, al software las normas de tránsito, las reacciones que tendría un humano, e incluso van a tener que tomar decisiones éticas en momentos de peligro en los que, por ejemplo, tengan que escoger entre 2 vidas humanas. Entonces es un tema que la responsabilidad tiene detrás un montón de cosas muy complejas de índole jurídico, por supuesto, y también de índole ético, como el que mencioné. Perfecto. Entonces, para concentrarnos en la polémica, tenemos unas recomendaciones que hace la Comunidad Europea, pero en Colombia,
¿Qué ha pasado acerca de eso, doctor Ríos? ¿Cómo estamos? ¿En qué estado actual estamos? Pues Felipe, digamos que nuestro sistema, nuestro régimen general de responsabilidad, cubre unos eventos que estaban regulados en el Código Civil y que están regulados en otras normas como las del derecho administrativo y otras, incluso del derecho comercial, pero pues no hemos regulado ni mucho menos estos temas, donde también Mónica mencionaba algunos puntos que son también cruciales. Noten que estamos mirando el tema solo desde la óptica legal, pero consideraciones de tipo ético y consideraciones de tipo religioso se ven allí involucradas. Desde el punto de vista ético, se están haciendo también adelantando estudios por parte de la Universidad de Harvard y por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde están buscando pues crear un escenario donde el tema ético trascienda y efectivamente se deban crear unas normas de conducta o unos códigos de ética o unas, normas de autocontrol por parte de los fabricantes de los robots, donde efectivamente deban tenerse en cuenta temas tan complejos como algo también mencionaban hace un momento Mónica, y es el tema de cuando estén, por ejemplo, en conflicto o en peligro dos vidas humanas, cuál será la decisión que debe tomar el organismo autónomo o el robot para escoger cuál de las dos vidas preserva o cuál de las vidas llega a primar sobre la otra. Volviendo al ejemplo del accidente del vehículo Tesla, noten que el vehículo iba programado con base en su GPS y tomaba información de los GPS de los vehículos que iban a su alrededor, incluyendo el del camión que causa o que se desvía de su ruta, porque efectivamente el conductor del camión toma una decisión diferente a la que él ya había programado de su ruta en el GPS, porque tiene necesidad de parar a comer algo o entrar al baño y decide cambiar su itinerario, hace un giro y el vehículo Tesla no alcanza a cruzar la información porque pasa hasta una fracción de segundos y el vehículo sigue su ruta normal y se estrella efectivamente con el camión, causándole pues la muerte al conductor del vehículo Tesla. Y allí efectivamente, como también lo han mencionado, pues entrarán a tener que revisarse aspectos ya tan técnicos como acceder al código fuente para poder mirar si la programación hecha estaba prevista para prever ese tipo de contingencias o de eventualidades, si hubo alguna falla en el sistema de programación o si hubo alguna falla, por ejemplo, en el firmware del circuito integrado que maneja estos componentes electrónicos, si hubo, por ejemplo, sobresaturación o sobrecarga o la vida útil de esas piezas ya estaban llegando a su fin y no se habían cambiado, etcétera. Entonces noten que todos estos temas de responsabilidad se cruzan con consideraciones de tipo ético y de tipo religioso, porque cuando hablamos de el tema religioso, que es un tema bastante complejo, ni siquiera lo hemos mencionado, pero ¿qué pasará cuando se empiecen a hacer consideraciones de tipo religioso frente a estos organismos autónomos? Entonces, el régimen de responsabilidad que tenemos actualmente en nuestros países va a tener que ser reevaluado y por eso estamos mirando el norte que nos están marcando en Europa y en Norteamérica, en Japón, en China, en Corea, para irnos preparando, porque estos son temas que, así como en su momento cuando regulamos los aspectos como el del comercio electrónico y tuvimos que acudir a las normas tipo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de la UNCITRAL, pues en algún momento vamos a tener que mirar qué están haciendo en los otros países y qué han hecho para también nosotros entrar a regular estas materias, de tal suerte que aquí hay que estar muy pendiente de estos desarrollos para nosotros también ir adelantándonos y que no nos coja por sorpresa este tema. Bueno, como bien dice Wilson, las aproximaciones en Colombia son escasas, casi nulas, pero me gustaría destacar que en materia de drones, de vehículos autónomos no tripulados, la Aeronáutica Civil expidió en el año 2015 una circular reglamentaria en la que de alguna manera pues es un poco técnica. De alguna manera trata de regular un poco los requisitos de aeronavegabilidad y demás operaciones de este tipo de drones. Incluye
algunos aspectos técnicos que los propietarios de estos vehículos deben tener en cuenta, como por ejemplo va a existir un registro nacional de drones, va a existir una póliza de seguros obligatoria para ciertos tipos de drones, va a haber una licencia de piloto y una capacitación a los pilotos de este tipo de vehículos. Por supuesto, hay una distinción entre los vehículos recreativos, los que tienen distintas finalidades, pero digamos que este es apenas un esbozo, algo muy, muy preliminar de lo que sería una aproximación en Colombia de regulación. Por supuesto, esto solo se refiere a un tipo de robots, si es que podemos llamar así también a los drones, porque realmente no tienen un grado de autonomía distinta al que le da el piloto. Perfecto. Más allá de eso no tenemos nada. Más allá de eso tendríamos que trabajar con la normatividad actual. ¿Y en cuánto tiempo consideran ustedes que de lo que estamos hablando se convertirá en una realidad? ¿El planteamiento hecho en Europa o lo que desarrollamos acá? Pues las dos. En Europa. Pues digamos que todo depende de lo que ahora se ventile en la instancia pertinente, que es la Comisión de la Unión Europea. Allí va a ser el organismo o la instancia pertinente. Yo pensaría que esto va a ser muy rápido porque el desarrollo y el uso cotidiano que estamos haciendo de los robots es inminente, es ya una realidad. Efectivamente, como lo mencionaba Mónica, el tema en Colombia de esta regulación del año 2015 por la aeronáutica es un antecedente muy interesante, pero agregaría que esta regulación que se hace en el año 2015, septiembre del año 2015 por la aeronáutica, busca regular el uso comercial de los drones. Pero yo recuerdo que en los años 80, quienes éramos adolescentes en esa época, utilizábamos algo que se llamaban los aeromodelos. Es decir, podríamos decir que los aeromodelos, un automóvil a control remoto, un avión a control remoto, un helicóptero a control remoto, son drones, pero se utilizaban o se utilizan para fines recreativos. Entonces noten que desde la década de los 80 se tiene en Colombia una regulación para el uso de los que llamaríamos hoy drones, pero para uso recreativo, no para uso comercial. Esta regulación que estamos mencionando del año 2015 está por la Aeronáutica Civil, efectivamente es para el uso comercial de estos drones. Y efectivamente son bastante, digámoslo así, exigentes los requisitos, las alturas a las que deben volar estos drones con fines comerciales, quién puede ejercer el pilotaje o obrar como aviador y como controlador de estos drones. E incluso cuando vemos las regulaciones que existen a nivel internacional sobre los drones para usos militares o usos bélicos, vemos que también quienes deben tripularlos o pilotearlos, pilotearlos, no tripularlos sino pilotearlos, tienen que ser pilotos con determinadas horas de vuelo y con determinada experiencia en combate para poder tener el control y a su mando una de estas aeronaves no tripuladas. En ese punto es muy importante el tema de la preocupación de que se use estos robots para causar daños. ¿Cómo se podría limitar ese uso que se podría hacer por parte de personas malintencionadas? Bueno, pues efectivamente eso es un desafío. Sin duda alguna ya existen drones con fines militares de los cuales hay mucho debate. Por supuesto, los gobiernos lo protegen bajo criterios y principios de seguridad nacional, pero hay muchas iniciativas ciudadanas, de activistas, en contra de los llamados robots asesinos, que eso lo encontramos mucho en los medios de comunicación. Me parece importante destacar que el Parlamento Europeo incluye esta iniciativa dentro del proyecto porque establece dentro del marco ético que deben seguir los robots el principio de beneficencia y el de no perjuicio. Y es que los robots, como lo mencionaba Wilson anteriormente, deben actuar en beneficio de los humanos y no deben causar daño alguno a los humanos, que es una de las leyes de Asimov también. Entonces,
dentro de los principios éticos que deben seguir los desarrolladores, los fabricantes e incluso los usuarios, porque en el proyecto también se dice los usuarios no pueden modificar los robots para convertirlos en armas o para convertirlos en algún instrumento que pueda causar daño a un humano. Pero sin duda pues ya existen desde el punto de vista militar algunos, exacto. Doctor Wilson. Sí, efectivamente, lo que mencionaba Mónica, los robots asesinos, todos recordamos cómo pues, científicos de la talla de Stephen Hopkins, el mismo cofundador de Apple, Steve Wozniak, han sido bastante enfáticos en pedir que la regulación que se expida en esta materia pues busque que los sistemas autónomos, la inteligencia artificial, no se utilice para fabricar o para llevar a cabo armas ofensivas o armas que puedan de manera autónoma. Ese punto también es muy importante porque es que noten que en este momento de desarrollo tecnológico pues hay muchas armas que los seres humanos podemos manipular, utilizar para causarle daño a otro ser humano, pero en este caso el tema de utilización de los robots cuando son controlados por seres humanos, pues hay una responsabilidad, digamos que por el hecho de un tercero, o una responsabilidad directa, donde el que opera, el que maneja o el que tiene la incidencia en el uso de ese robot, pues va a ser directamente responsable. Pero el tema va más allá y es cuando hablamos de los organismos o robots autónomos, ¿qué va a pasar si estos toman, por ejemplo, la determinación de causarle daño a un ser humano? Es decir, pasando por encima incluso de las famosas reglas o leyes de Asimov y de las 6 reglas que se plantean por la Unión Europea. Ese es un tema que siempre a la humanidad le ha causado algo de escozor y lo hemos visto recreado en muchas películas o filmes de ciencia ficción. Tal vez el más representativo en este punto fue en la década de los 70, la famosa saga de Stanley Kubrick de 2001, Odisea del Espacio, y 2010, el año en que hacemos contacto, y luego retomado en películas como Terminator, ¿no? Donde los T-800 y los T-1000, esos organismos autónomos, incluso cubiertos con tejido humano, muchos de ellos, entraban a ser pues unas amenazas para los seres humanos. Entonces, el tema de la responsabilidad con el uso militar es totalmente complejo y directo, pero el gran reto está en los robots que sean autónomos y que no puedan incluso llegar a ser controlados por los seres humanos. ¿Qué va a pasar en ese tema de la responsabilidad frente al causarle un daño o atentar contra la integridad de otros seres humanos? Totalmente. Estos desafíos que enfrenta, digamos, el derecho para regular los desarrollos y la tecnología siempre va más rápido que el derecho, no podría llevar, por ejemplo, a que los estados o las regulaciones de distintos países lo que traten es de bloquear los desarrollos para que no lleguemos a esos robots tan desarrollados y evitarse esta discusión que, pues, desde el punto de vista jurídico es interesantísima y pues es mucho más profunda desde el punto de vista ético y moral. Mónica. Sí. De hecho muchas de las ideas de algunas personas que están en contra de este movimiento tecnológico es precisamente volverlo más lento. Entonces, por ejemplo, las personas que temen la pérdida de empleos están en pro de gravar con impuestos a los robots. Entonces, esto, por supuesto que es controvertido porque las empresas de innovación dicen, grabándonos, lo que están haciendo es desincentivando la innovación y el avance rápido de la automatización y de esta nueva tecnología. Otros países, con base en el miedo o en simplemente un concepto que es aversión al riesgo, tratan de ni siquiera regular y ni siquiera discutir este tema. Sin embargo, yo creo que a pesar de que muchas personas quieran, mejor no nos metamos en esto, mejor no avancemos en esta tecnología por todos los riesgos que implica y todos los dilemas éticos, sociales, económicos que podría implicar. La verdad es que la realidad es otra y la economía en muchos sentidos manda en cuanto a la tecnología y le impone el ritmo también al derecho. Y es que
la economía es muy evidente que que se está avanzando, que es una de las tecnologías, que la robótica es una de las tecnologías revolucionarias de este siglo. Todas las empresas, casi todas las empresas de Internet se están moviendo hacia inversiones en robótica, en inteligencia artificial. Es una carrera de las grandes potencias del mundo que antes era liderada por Estados Unidos, por la Unión Europea, pero ya no, ya está liderada por Asia, especialmente por China y Corea del Sur. Entonces, en esa medida en que sea una carrera económica, yo creo que es casi imposible negarse a esa discusión. Por eso es que es tan importante, me parece a mí, que la discusión sea interdisciplinaria, que no sea solo entre fabricantes, que no sea solo entre desarrolladores, programadores, sino que sea una discusión también desde el punto económico, ético, jurídico, etcétera. Claro. Doctor Wilson, su opinión. Pues efectivamente es un tema complejo porque siempre los abogados que trabajamos en estos temas de derecho, de tecnologías o de TIC, sabemos que el derecho siempre va a perder frente a los avances vertiginosos e imparables de la tecnología. Indudablemente, a mí una de las frases que más me llama la atención de la regulación que estamos discutiendo y viendo en Europa es que se crea este escenario, este medio ambiente propicio para regular los robots, es para poder entrar a convivir de una manera pacífica y, vuelvo a insistir, a sacarle provecho a ellos. De tal suerte que indudablemente van a haber daños colaterales con el avance tecnológico que van a ser imparables, pero lo interesante es que le logremos sacar partido y que, por ejemplo, efectivamente los seres humanos seamos desplazados de algunos empleos que incluso conllevan hacer una actividad peligrosa para los seres humanos, que conllevan peligro, que conllevan afectar la integridad física de los seres humanos, trabajar en plantas nucleares, trabajar en plantas químicas, trabajar, por ejemplo, en plantas que utilicen como materia prima el asbesto, en fin, donde los seres humanos vamos a ser desplazados de una manera que, más que causarnos una pérdida de nuestros empleos, nos va a causar un desplazamiento a otras disciplinas donde los seres humanos precisamente podamos tener otras actividades y que esas actividades que conllevan peligro para la integridad de los seres humanos pues sean asumidas por los robots. Y de esa manera pues vamos a encontrar un punto positivo en esos avances de la robótica y de la inteligencia artificial. Pero indudablemente esto es imparable y tenemos es que adaptar nuestra regulación, nuestras normas a ese punto. Y como lo dijo en su momento Nicolás Negroponte, el fundador y creador del laboratorio de medios del Massachusetts Institute, la pregunta no es si vamos a coger los avances tecnológicos o la era digital, sino cómo vamos a adaptarnos a ese avance tecnológico y a esa era digital. De tal suerte que la pregunta no es si vamos a regularlo o no, sino cómo vamos a regularlo para enfrentar pues ese escenario que nos va a traer la robótica y la inteligencia artificial. Es decir, el mensaje no puede ser que veamos a esos avances como una amenaza, sino al contrario, digamos, adaptarlos y tener un desarrollo sobre ellos para que podamos convivir con eso. De acuerdo, yo creo que ese es el cometido, que estos desarrollos tecnológicos, como pasó en su momento, por ejemplo, cuando irrumpe tecnologías como la del MP3 o Napster y las industrias del entretenimiento como la discográfica entran a ser, digamos, avasalladas, pues a estas industrias les tocó adaptarse a la fuerza porque se los habían advertido, les habían dicho, mire, el desarrollo tecnológico les va a cambiar su modelo de negocio, si ustedes no lo cambian o no se adaptan, van a ser aniquilados. Y en efecto, a la postre, la industria discográfica, por ejemplo, tuvo que adaptarse a esos nuevos desarrollos. Igual va a pasar con el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Vamos a tener que migrar, mutar y adaptar nuestras normas, nuestros principios generales del derecho allá, porque de lo contrario vamos a quedar rezagados. Eso es cierto. Además, algo que yo quisiera complementar frente a lo que ha dicho Wilson sobre los empleos es que también he visto la postura contraria o he analizado y leído la postura contraria, y es no necesariamente vamos a quedar desplazados de todos los empleos.
probablemente sea más beneficioso, como bien lo decía Wilson, que nos alejemos de empleos que definitivamente no es bueno realizar, que son peligrosos. Otro de los ejemplos es robots que extraen minas antipersonales. Eso es un gran avance de que los humanos no tengan que hacer eso. Otro de los ejemplos era que en los años 60, cuando empezaron a aparecer los primeros cajeros electrónicos en Nueva York, salieron todos los medios de comunicación y los analistas a decir que iban a desaparecer ahora el empleo de cajeros. Y se ve cómo ocurre totalmente lo contrario. A medida que hay más cajeros electrónicos, se resuelve o se reducen los costos de tener sucursales de banco, y entonces los bancos empiezan a tener más y más sucursales y a requerir más personal. Entonces, contrario a lo que se creía de que se iban a quitar empleos, en ese caso particular se aumentaron. Otro de los casos también que he visto es que dicen, sí, es cierto que se van a terminar unos empleos, igual que pasó en la revolución industrial. Van a desaparecer unos empleos, pero van a resurgir otros. Y una de las más importantes, y que me gustó mucho esa opinión, es que van a resurgir las humanidades. Porque a la inteligencia artificial no solo se le pueden dar datos, no solo se le pueden dar códigos, sino que hay que darle un contexto para que pueda tener realmente como lógica y las capacidades cognitivas que podría tener un humano, y ahí las humanidades tienen un impacto muy, muy interesante. Interesantísimo. 7:57 de la noche, se nos está acabando el tiempo, pero pues no puedo perder la oportunidad de pedirles a ustedes, a los invitados, una conclusión acerca de este tema y un mensaje para nuestros oyentes acerca de lo que puede ocurrir o qué creen que sea importante ustedes dejarles a nuestros oyentes hoy en los micrófonos de La Voz del Derecho. Doctor Wilson. Gracias, Felipe. Pues la conclusión, en mi opinión, sería que así como hemos tenido que adaptarnos, y lo mencionaba hace un momento Mónica, la revolución industrial fue el claro ejemplo, ha sido el claro ejemplo de esa adaptación que hemos tenido que tener los seres humanos. Hoy, cuando nos encontramos en la cuarta revolución industrial, es decir, el advenimiento de desarrollos como el de la nanotecnología, desarrollos como el de la realidad aumentada, la realidad virtual, son temas que trascienden, nos avasallan, y que no podemos ser ajenos a ellos, y que por el contrario debemos enfrentar y ponerles la cara para estar preparados. Entonces pensaría que la conclusión es: no vamos a poder evadir este tema, vamos a tener entonces que abordarlo de una manera legal, o desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista religioso, y a la postre vamos a tener que aprovechar y sacarle provecho a ese escenario. Y vamos a tener que en nuestros países, aunque nos parezca algo lejano, empezar a prepararnos para cómo vamos a regular el tema, cómo vamos a adaptarlo a nuestro entorno, y cómo vamos a poder entrar entonces al deber ser, que es cómo convivir de una manera adecuada y pacífica con estos desarrollos. Doctor Wilson Ríos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de La Voz del Derecho. Con el mayor gusto, Felipe. Un abrazo para usted, para Mónica y para los oyentes. Muchas gracias. Mónica, tu conclusión. Bueno, mi conclusión es que esta es una tecnología transformadora, y como consecuencia van a surgir muchas inquietudes al respecto. En primer lugar, yo creo que debe haber responsabilidad de los usuarios y conciencia de que esto tiene implicaciones en cuanto a su privacidad, implicaciones de responsabilidad, pero adicionalmente es un llamado, que ya había mencionado, a tener una conversación interdisciplinaria, que abogados, que economistas, que filósofos, aquí es muy importante, hay muchas discusiones filosóficas que deberían ser abordadas, y por supuesto que los desarrolladores, los fabricantes, que todos tengan parte en esta discusión, porque es un debate que va a tener un impacto en las vidas cotidianas, y en esa medida, en la medida en que todas las ciencias confluyan en un análisis responsable, creo que se va a poder hacer unas regulaciones o políticas públicas adecuadas. Excelente. Muchísimas gracias, Mónica, por haber aceptado la invitación y explicarnos este tema. Gracias a ti, Felipe, a Wilson y a todos los oyentes. Muchas gracias. 8 de la noche, ahí tienen, un programa de futurología de lo que puede ocurrir con los robots y con la inteligencia artificial. Nos vemos la próxima semana con una nueva entrega de 2 puntos en La Voz del Derecho. Muchas gracias.
Escucharon en La Voz del Derecho 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho.